Londres, 7 de septiembre de 1978. El puente de Waterloo está envuelto en esa neblina gris que parece salida de una novela de Dickens. Georgi Markov, un escritor búlgaro que se atrevió a desertar, espera el autobús. De repente, siente un dolor agudo en el muslo derecho. Un pinchazo. Como si un insecto le hubiera picado a través del pantalón. Se gira. Ve a un hombre recoger un paraguas del suelo. El extraño murmura un "lo siento", con un acento que Markov no logra identificar. Sube a un taxi y desaparece en la niebla. Markov no lo sabe todavía, pero en ese preciso segundo, su reloj de arena ha sido volteado. No le quedan palabras que escribir, no le quedan discursos que dar. Solo le quedan 3 días de vida. Lo que había bajo su piel no era el aguijón de un insecto. Era una obra maestra de ingeniería soviética, una microesfera de platino e iridio, del tamaño de una cabeza de alfiler, cargada con una de las sustancias más letales que la naturaleza ha producido. Y durante años enteros, nadie en Occidente supo cómo había sido fabricada, ni dónde, ni por quién. Hasta que alguien habló. Para entender el veneno, primero hay que entender el lugar donde nació. En las afueras de Moscú, tras muros que no aparecían en ningún mapa, existía un sitio conocido simplemente como la cámara. En ruso, el Kamera. Oficialmente, era el laboratorio número 12. Pero los que sabían de su existencia lo pronunciaban en voz baja, casi con reverencia. Fundado en la era de Stalin, el Kamera reunía a toxicólogos, bioquímicos, médicos militares, todos con un solo objetivo: fabricar la muerte perfecta. No la muerte ruidosa. No la muerte con balas. Para eso no se necesita un laboratorio secreto. El objetivo era la invisibilidad. Querían que la muerte pareciera un error de la naturaleza. Una fiebre repentina. Un infarto inoportuno. Una falla orgánica que dejara a los forenses rascándose la cabeza frente a un cuerpo que no explicaba nada. Su primera gran arma fue el ricino. Se extrae de las semillas de la planta de ricino. Pero los científicos soviéticos lo refinaron hasta alcanzar una pureza aterradora. El ricino entra en tu torrente sanguíneo y viaja hasta tus células. Una vez allí, actúa como un pirata informático. Le da una orden directa a tus ribosomas: dejen de fabricar proteínas. Sin proteínas, la célula muere. Y cuando millones de células mueren a la vez, tus órganos se apagan en un efecto dominó silencioso. No hay antídoto. No hay vuelta atrás. Estás vivo. Hablas. Respiras. Pero por dentro tu cuerpo ya es un cementerio. Eso fue lo que mató a Georgi Markov. En su muslo derecho, los forenses encontraron la esfera. Del tamaño de un punto al final de esta frase. Cargada con ricino puro. Pero un veneno, por perfecto que sea, necesita un mensajero. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda.
porque olviden a James Bond. Los mensajeros del cámara no vestían smoking. Eran hombres grises. El tipo de persona que ves en la fila del supermercado y olvidas 5 segundos después. Expertos en lo que llamaban dispositivos de contacto momentáneo. El paraguas de Markov fue solo uno de ellos. Diseñaron anillos que inyectaban toxinas al dar la mano. Cigarrillos que liberaban nubes de cianuro. Sprays invisibles para los pomos de las puertas. Hay una pregunta que los titulares nunca hacen. ¿Qué sentían esos hombres? Imagina caminar por una ciudad extranjera, llevando en el bolsillo una ampolla que podría matar a todo un edificio si se rompiera. ¿Cómo duermes después de haber rozado el hombro de alguien en el metro, sabiendo que ese roce es una condena a muerte que se activará en 48 horas? El químico Bill Mirzayanov, uno de los pocos científicos del programa que habló, dijo algo que no se olvida fácilmente. Los científicos no pensaban en víctimas individuales. Pensaban en ecuaciones, en moléculas, en eficiencia. La abstracción los protegía. Es más fácil ajustar una dosis letal si no tienes que imaginar la cara de quien la recibirá. Y eso, esa capacidad humana para la abstracción moral, es quizás tan aterradora como el veneno mismo. Con el tiempo, el cámara evolucionó. El ricino dio paso a algo más sofisticado. En 2006, la técnica reapareció, pero esta vez con una firma de fuego. Un hombre llamado Alexander Litvinenko, exagente del FSB, el sucesor del KGB, tomó una taza de té en un hotel en Londres. No sabía que estaba bebiendo radiación pura. Polonio 210. Un elemento radioactivo imposible de fabricar sin el respaldo de un reactor nuclear estatal. Usarlo es como dejar una tarjeta de visita que dice «Fuimos nosotros». Y no nos importa que lo sepáis. Litvinenko murió 3 semanas después. Mientras agonizaba, señaló con el dedo a quien lo ordenó: Vladimir Putin. Pero el polonio, no sé, se sentía forzado, exagerado. Generó escándalo internacional. Entonces volvieron a algo antiguo, algo que llevaban décadas perfeccionando. Lo llamaban Novichok, en ruso, el recién llegado. No era nuevo, llevaba décadas en desarrollo bajo un programa clasificado llamado Foliant, desde los años 70. El Novichok no corta los cables del sistema nervioso, hace algo peor. Hace que los cables nunca paren de disparar señales. Los músculos se contraen sin parar. El corazón pierde el ritmo. Los pulmones se llenan de fluido. El cuerpo colapsa, mientras la mente, a veces aterradoramente lúcida, observa desde adentro. Y su cualidad más temida no era la potencia, era la persistencia. Podía adherirse a superficies, a ropa, a picaportes, a tazas de café, a la piel,
y quedarse activo durante horas, días, semanas. Un fantasma químico que esperaba en silencio al siguiente que tocara lo que no debía tocar. El 4 de marzo de 2018, en una tranquila ciudad inglesa llamada Salisbury, un hombre y su hija se desplomaron en un banco de parque. Sergei Skripal había sido coronel de inteligencia ruso, un espía que trabajó para el MI6. Llevaba años viviendo tranquilamente en Inglaterra, creyendo que el pasado era pasado. Su hija Yulia había venido a visitarlo desde Moscú. Un fin de semana ordinario. Almorzaron en un restaurante italiano. Se sentaron en ese banco y colapsaron. Los médicos no entendían qué ocurría. Pupilas contraídas al máximo, espuma en la boca, convulsiones, pérdida de conciencia. Síntomas como nada que hubieran visto antes. Tomó horas críticas, identificar el agente. Novichok, aplicado en el picaporte de la puerta de su casa. Los Skripal sobrevivieron. Pero 4 meses después, una mujer llamada Dawn Sturges encontró un frasco que los asesinos habían desechado en un contenedor. Creyó que era perfume. Se aplicó el contenido en la muñeca. Dawn Sturges murió 10 días después. Tenía 44 años. No era espía. No era disidente. No había escrito ningún artículo incómodo, ni desafiado a ningún gobierno. Solo encontró un frasco tirado. Y eso fue suficiente para matarla. Las investigaciones identificaron a los 2 hombres que viajaron a Salisbury. Eran oficiales del GRU, la inteligencia militar rusa. Cuando aparecieron en televisión rusa, dijeron que habían ido como turistas a ver la famosa catedral, su famoso campanario. Nadie les creyó. No fue un accidente aislado, ni una coincidencia trágica. Desde el paraguas de Markov en 1978 hasta la ropa interior de Navalny en 2020, hay un patrón innegable. Siempre los mismos blancos. Disidentes, exespías, periodistas que saben demasiado. Siempre la misma firma. Venenos imposibles de conseguir sin un laboratorio estatal. No buscan solo matar. Quieren que lo sepas, que cada opositor ruso mire su taza de té, su picaporte, su propia piel. El mensaje es el siguiente: podemos llegar a ustedes en cualquier parte del mundo. Y nadie podrá probarlo. Al final, esta no es una historia sobre química. Es una historia sobre el alma humana y su capacidad para pervertir la creación. La próxima vez que sientas un pinchazo leve en una calle concurrida, o que el sabor de tu café te parezca extrañamente amargo, probablemente no sea nada. Probablemente sea solo tu imaginación. Pero esa es la verdadera victoria de los alquimistas del Kremlin. Haber logrado que el mundo entero, de vez en cuando, mire su propia sombra con sospecha.
porque nos enseñaron que el arma más peligrosa no es la que hace ruido, sino la que te saluda con una disculpa educada y un paraguas en la mano. Eso es todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que muy pocos saben. Suscríbete a Orbex, porque la próxima carpeta ya está abierta.